Hola, bienvenidos a este canal. Soy Ara de Chamana Metafísica y este es un canal en donde vamos a hablar temas metafísicos, espirituales, conspiranoicos. Así que si te interesan todos estos temas, no dudes en suscribirte. Bueno, en este primer programa vamos a hablar del texto apócrifo de Judas. Este texto intenta rectificar lo que la Iglesia le dio trascendencia a Judas. Y podemos ir a un resumen de Judas. Judas Iscariote vende a Jesús por 30 monedas de plata. Va y guía a los romanos a este monte de los olivos en donde se encontraba Jesús. Y les dijo, yo le voy a dar un beso, y ese es Jesús. Cuando llega Jesús, Judas besa a Jesús y aprenden a Jesús. Judas recibe sus 30 monedas de plata y luego se suicida. Esa es la historia según la tradición. Dicho esto, el rol de Judas es básicamente el de traidor. El Evangelio de Judas, como texto, es un texto que está datado entre el 140 y 180 del siglo II. Y el texto traducido es una copia que data del siglo IV. Se dice que se descubrió en 1978 y es el famoso Códice de Tachas, que lo vendió a una fundación suiza. Los códices son manuscritos de importancia histórica, ya que data desde antes de la imprenta. Está escrito en copto, que es un sistema de escritura adaptado del alfabeto griego, y luego es pasado a un papiro encuadernado que se presentó en el año 2006. Este escrito griego replantea una figura muy distinta de lo que se había hablado en la tradición. Dicho esto, en aquel siglo, hace 2000 años, hay que decir que había un hombre que tenía el control y que sabía muy bien lo que hacía. Ese hombre fue Jesús. Esto es absolutamente relevante. Hay que decir también que el Evangelio de Judas está inscrito dentro de la tradición gnóstica. Y acá hay que abrir un paréntesis. Los gnósticos son una corriente sincrética cristiana que toma mucha fuerza del cristianismo, pero también toma conocimiento de diferentes corrientes, como por ejemplo las orientales, y es así como se forma el gnosticismo. Todo lo que es malo para la Biblia, para los gnósticos es bueno, como por ejemplo la serpiente de Adán y Eva. Para los gnósticos, uno primero tiene que distinguir al Dios verdadero. Para los gnósticos hay un Dios que es absoluto, que es un Dios trascendente. Y debajo de ese Dios absoluto y trascendente vienen los que son los eones femeninos y los eones masculinos. Los eones masculinos y femeninos se unen en una potencia más trascendental y más divina. El eón femenino, su característica principal es la inteligencia, la presencia, la fuerza. Los eones masculinos van a tener otras características para poder formar
esta potencia divina. Luego de los eones masculinos y femeninos va a venir el hombre primordial, que es el arquetipo del hombre que está en la tierra, el hombre común. Y después de eso viene la sabiduría. Debajo de la sabiduría está la materia, como lo corpóreo. De esa mezcla entre la sabiduría y la materia, nace el dios demiúrgico creador del cosmos. Los gnósticos entonces distinguen a un dios absoluto de un dios creador, que en el fondo es el dios Jehová o Yahvé. En esta mezcla entre la sabiduría y la materia, aparece el Dios que crea el cosmos y es un Dios con rasgos malignos, es un Dios soberbio e ignorante. Para esta filosofía, ese Dios es el creador del ser humano. Este ser humano, al crearse, se le olvida esa sabiduría. Y podemos decir que los gnósticos hacen una distinción entre tres tipos de hombres. Los hombres materialistas, los hombres psíquicos o anímicos y una pequeña porción de hombres espirituales. Entonces la mayoría de los hombres son psíquicos o anímicos, que olvidaron este ingrediente espiritual. Entonces, ¿qué hace la divinidad? La divinidad envía a la serpiente de Adán y Eva. La serpiente de Adán y Eva entrega este conocimiento y Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos de sabiduría. Entonces, para los gnósticos, la serpiente es la que despierta a Adán y Eva de esta ignorancia. Bajo este suceso, ¿qué es lo que hace el Dios falso? Porque él lo que pretendía era crear un mundo únicamente para él. Que Adán y Eva despierten a esa sabiduría va en contra de lo que él quería crear. Entonces, ¿qué hace? Los castiga. Este es un Dios sumamente malo, es un Dios castigador y que en el fondo lo único que quería era un mundo de placeres y lujos y superficialidades. No quería que Adán y Eva tengan acceso a este mundo espiritual. Entonces Eva tiene a Caín y Abel, que serían como los psíquicos, y tiene a su tercer hijo Set, que sería como el espiritual. Entonces, bajo este mundo gnóstico, también se inserta Judas como un elemento positivo. Entonces, este gran conflicto universal se da por el ir despertando a esos hombres psíquicos, a ese mundo espiritual que los va a llevar a la trascendencia. Eso es trascendental. Por lo tanto, la tradición de Judas va a formar parte de este plan para salvar a estos psíquicos de ese falso Dios llamado Jehová o Yahvé. Toda la gente, para los gnósticos, veneran a ese falso Dios. Por lo tanto, extenderse en este marco teórico va a servir para entender el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas no lo escribió propiamente Judas, sino que lo escribió un escritor anónimo. Y se trata de una revelación que Jesús le dijo a Judas. Entonces,
vayamos a los puntos, ¿no? Un día Jesús vio a sus discípulos en un festejo, en una celebración de cuestiones divinas, y entonces Jesús se echó a reír. Y es muy raro porque en ningún evangelio se lo ve a Jesús reír. Lo muestra como un hombre, este evangelio, como un hombre, como alguien más terrenal, ¿no? Entonces se echó a reír y de su risa Jesús emana una sustancia luminosa. Y uno de sus discípulos le pregunta: Jesús, ¿por qué te ríes? A lo que Jesús le contesta: ni yo me río de vosotros, ni vosotros hacéis esto por propia voluntad, sino que es por esto que vuestro Dios será glorificado. Entonces acá Jesús reconoce al Dios falso. Esto es absolutamente gnóstico. Ellos dijeron: Maestro, tú eres hijo de nuestro Dios. Y Jesús dijo: ¿realmente me conocéis? En lo corpóreo, Jesús entonces era hijo del Creador, pero en su esencia venía de la sabiduría de los eones superiores. Lo que conocen los discípulos de Dios en realidad es al Creador de los psíquicos, al Creador de los materialistas. Cuando los discípulos entonces escuchan esto, empiezan a blasfemar a Jesús, a enojarse. Y entonces Jesús dijo: ¿por qué habéis agitado y angustiado? Vuestro Dios os ha inducido al enojo de vuestras almas. Y dijo: si hay alguien que os considere fuerte entre los hombres, que haga comparecer ante el hombre perfecto y que se mantenga erguido ante mi faz. Y ellos contestaron: nosotros somos fuertes, pero el único que se mantuvo erguido fue Judas Iscariote, pero no pudo mirarlo a los ojos, y sin embargo fue el único que se distinguió. Se inicia esta conversación entre Judas y Jesús, en donde Judas le dice: yo sé quién eres, tú has venido del inmortal Eón de Barbeló, que es el Eón de Barbeló, es el Eón femenino inicial, el que viene después del Dios Supremo. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Jesús se aparta con Judas y le comenta sobre este mundo superior. Y también le empezó a hablar del Dios falso. Y empezó a cuestionar a los sacerdotes. Y los discípulos, por ejemplo, le contestaron que estos sacerdotes sacrificaban a sus propios hijos, a sus mujeres, y que entre ellos se honraban o se humillaban, y que cometían los peores pecados ante la ley, invocando tu nombre. Así le dijeron los discípulos a Jesús. Lo que Jesús contestó: en mi nombre han plantado árboles que no dan frutos. Es el Dios al cual servís, el Dios de este mundo. De esta manera usurpará mi nombre y perecerán con él. Es decir, la iglesia caerá por su propio peso al describir la verdad que tiene Jesús. Esto es absolutamente profético, porque en estos tiempos ya la iglesia es como que fue decayendo por muchas cuestiones.
Una de ellas fue la pedofilia, entre algunas cosas, ¿no? Entonces esto es absolutamente profético. Judas le dijo, ¿y qué pasará con las próximas generaciones si todos están venerando a un falso Dios? Y dijo Jesús, es imposible sembrar sobre roca y recoger sus frutos. Judas respondió, así como los has escuchado a todos, ahora escúchame a mí. Yo contemplé una visión, le dijo Judas. Jesús volvió a reír. Vuelve a emanar esa sustancia luminosa. El significado de esta sustancia es ese gran aura que siempre se dijo que explayaba Jesús, ¿no? Entonces le dijo a Judas, oh, 13º discípulo. Eso es algo que lo vamos a profundizar más adelante, ¿no? Siempre se dijo que Jesús tenía 12 discípulos. Le dice 13º discípulo. Judas vio en esta visión cómo lo apedreaban, cómo lo perseguían. Y entonces vio una casa donde había una multitud. Entonces Jesús le dijo, ningún hombre mortal podrá ver la casa que has visto. Se trata de ese Dios trascendente. Jesús le entregó el conocimiento gnóstico y le dijo, tú serás el 13º discípulo y serás perseguido por el resto de las generaciones. Judas era un elegido de Jesús. Jesús vuelve a reír por tercera vez. Y Judas le pregunta nuevamente por qué se reía. Y a lo que Jesús respondió, no me río de vosotros, sino del error de los astros. Es decir, se ríe de que sigan creyendo en algo que es falso. Le dice a Judas, tú los sobrepasarás a todos, sacrificarás al hombre que me reviste. Jesús es un hombre que tiene el control de absolutamente todo. Jesús aparece como amigo de Judas. Es el plan de Jesús. Entonces Judas le entrega, recibe las monedas y pasa un tiempo y Judas finalmente se suicida. Esto significa que teológicamente es negar la existencia de Dios. El suicidio en el catolicismo significa eso, significa negar la existencia de Dios. Y entonces de alguna manera Judas lo que hace es negar la existencia de este falso Dios y darle entidad al Dios trascendente, al Dios absoluto. Entonces lo reconoce. Esto cambia totalmente el paradigma tradicional que teníamos de Judas. Y es fantástico poder ver estas joyas de la literatura para poder tener otra visión de lo que fue la historia. Bueno, espero que les haya gustado mucho este programa y seguramente nos vemos en el próximo programa. Gracias.